En cuanto a la función del educador en la antigua cultura hebrea, cabe decir que el padre de familia es el principal responsable de la educación de los hijos, el que cubre una triple función de jefe, educador y sacerdote. Eso incluye transmitir el legado religioso del pasado nacional y los preceptos de la ley divina. El padre asume la instrucción de los hijos pequeños en los conocimientos elementales, las costumbres, incluidos los hechos memorables de la patria hebrea, y la conducta moral, pero es la madre, o bien la nodriza, la encargada de dirigir la educación en los primeros años de vida hasta la adolescencia, el momento en el que el niño pasa al cuidado del padre, que le orientará a los hijos varones hacia el aprendizaje de un oficio. Respecto a la educación de las hijas, esta es competencia de la madre, que le enseña las labores propias de la casa y el oficio de esposa. El libro de los Proverbios llega a decir: se viste de fuerza y dignidad, abre su boca con sabiduría, lección de amor hay en su lengua, está atenta a la mercha de la casa. Engañosa es la gracia, vana la hermosura, la mujer inteligente, esa será alabada. En líneas generales, el rol femenino, en términos educativos, es secundario respecto al hombre. Capítulo distinto es el relativo a la enseñanza religiosa. Los sacerdotes asumían la responsabilidad de instruir al pueblo sobre los preceptos de la ley, además de las funciones asociadas al culto religioso y la administración de los bienes del templo. Con el paso del tiempo, la enseñanza e interpretación de las leyes recayó sobre la figura del levita, una figura religiosa de rango inferior al sacerdote que procede del término hebreo Leví, uno de los hijos de Jacob, patriarca del pueblo judío, que transmitía sus enseñanzas en las fiestas celebradas en santuarios o en el propio templo de Jerusalén. En la transmisión de conocimientos y tradiciones hebreas fue fundamental también la figura del profeta, una especie de intermediario entre la divinidad, Yahvé, y el pueblo. Un representante, un intérprete, un anunciador, en definitiva. Una vez más, la enseñanza como faceta inseparable de la religión. En líneas generales, la relación maestro-discípulo se asimilaba a la relación padre-hijo, es decir, la veneración y la obligación hacia el padre eran un común denominador. En cuanto al sistema pedagógico, se estilaba la enseñanza oral. El maestro conducía las clases y el alto nivel de participación del alumno, que preguntaba con cierta frecuencia, era y es uno de los rasgos característicos de la educación hebrea. En el apartado de instituciones educativas, la familia se reveló como el ámbito primero, a las que hay que sumar la escuela y la sinagoga, obviamente. En lo que afecta al ámbito estrictamente escolar, conviene recordar que la escuela solía tener su sede en la misma sinagoga o en un edificio anexo, y el maestro era un escriba, conocido como sofer, que contaba con el apoyo del Hasán. Los judíos concedieron una relevancia considerable a las escuelas y se marcaron como algo prioritario la escolaridad obligatoria. Como institución, la escuela data de antes del cambio de era, y si atendemos a los textos del Antiguo Testamento, comprende 3 niveles de enseñanza. La elemental, destinada a niños a partir de 6 años, que incluía 2 ciclos, el Bet Sefer o Casa del Libro, dedicado al aprendizaje del alfabeto y la lectura, y el Bet Talmud o Casa de la Instrucción, dedicado al aprendizaje de la Torá oral mediante la memorización de los pasajes esenciales de la ley. El nivel medio, equivalente a la enseñanza secundaria actual, para jóvenes de en torno a 16-17 años que estudiaban la Mishnah o ley judía oral. Y luego el nivel superior, o Bet Midrash, dirigido a la alta investigación y a la enseñanza religiosa. Formaba rabinos o maestros de la ley que estudiaban la Midrash o compilación de enseñanzas y que data del siglo VI a.C., es la más antigua de los 3 niveles.